Y por eso lo invitamos a Guido, que nos va a ayudar, como es economista, nos va a ayudar a entender un poco cómo tenemos que mirar esta situación. Ahí vino Guido, lo vamos a sentar a mi izquierda. Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Julieta? ¿Todo bien? Bien, gracias por venir. Con mucho gusto. Él vino por otro tema, pero se va a quedar. Y te vamos a escuchar los dos a vos. Me vas a ayudar mucho porque a mí me falta un poco ese tecnicismo, porque me gusta hablar más de tipo gente común y demás, y me pierdo a veces esos tecnicismos. Él se dedica a las finanzas. Sí, bueno, pero hay que intentar hablar sin tecnicismo, ¿no? Claro. Porque, para no perder a nadie, ¿no? Bien. Yo me tomé el trabajo de hacer una especie de recopilado de datos disparadores, porque viste que hay una discusión respecto de si Argentina es caro o barata. Entonces, depende que compares. Yo estuve haciendo el trabajo afuera, en el exterior, de si comparo una cosa me da caro, si comparo otra es barato, depende qué. Entonces, como tenemos precios que están atrasados, pero precios que ya se actualizaron, va a haber cosas muy caras y va a haber cosas baratas. Por ejemplo, la energía. ¿Vos qué pensás? Bueno, la energía todavía está subsidiada. Claro, entonces, por eso. Es barata. Los bienes en general son caros. Son caros y ese es el principal problema, ¿no? Y por eso nos cuesta más barato ir a Florianópolis que ir a Mar del Plata. Desde la economía, ¿cómo lo explicás vos? Un tipo de cambio bajo. Un tipo de cambio bajo significa que todo lo que producimos es caro en dólares, porque en parte el salario es caro en dólares, lo que no significa que el poder adquisitivo de ese salario sea elevado, ¿no? Claro. Ese es el problema principal. Eso hace que, bueno, de nuevo, que sea más competitivo, digamos, que sea más barato ir de vacaciones al exterior que en Argentina, y eso se traduce no solo al sector turismo, sino a otros sectores y genera problemas para producir, y ese es el principal inconveniente. Mirá, tengo un video disparador, el primero, Jean, de la segunda hora, fíjate que es costo de vida, es un video en YouTube. Vamos a verlo, a ver si nos ayuda a disparar este tema para que ustedes hagan las preguntas. ¿Cuánto dinero aproximadamente se gasta para vivir acá en Buenos Aires? ¿Al mes? Sí, al mes. ¿Mensual? Sí. Y 1 millón de pesos. ¿Por persona? Por persona, sí. Para vivir, no para vivir bien. Ok. Para vivir. Una pregunta, ¿cuánto dinero tú crees que se necesita una persona clase media para vivir normal, pues bien, acá en Argentina? Pues. $2.000. Un alquiler yo pago $500. Con luz, gas, expensa. Después tenés que comer, vestirte. Estas zapatillas valen 200 lucas. Claro. Caro, ropa cara, comida cara, alquiler caro, todo. Un montón de plata. Te doy un ejemplo así como haciendo una cuenta. Sí, pero ponerle un alquiler acá en La Boca vale mínimo 600.000 pesos. El tema es que hay un desfasaje entre lo que se gana una persona y lo que se paga un alquiler. Comprar una zapatilla vale la más barata 60.000 pesos. O sea, es como muy caro. O sea, no es que vos todos los meses te podés comprar una zapatilla como en otros países. Bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Hay un segundo ejemplo, poneme el segundo video, que esto me llamó la atención porque creo que... Miren esto pasó en un streaming en España. Miren Café esto. a $3,5. Argentina es el país más caro de América Latina. Cualquier turista extranjero que pase por Buenos Aires puede dar cuenta de ello. Hoy, tomar un café en un bar de la capital argentina cuesta el equivalente a unos $3,50 contra el $1,50 de Bogotá o Sao Paulo o los $2,5 que habría que pagar en Ciudad de México o Santiago de Chile. Una lata de Coca-Cola de 35 mililitros en un supermercado argentino vale $1,70, casi el doble que en España. Equivale 92 céntimos de euro. Un litro de leche de primera marca, lo que aquí sería asturiana o pascual, $2,20 en el supermercado en Argentina, de nuevo el doble que en Madrid. Y así con todo. Una hora de aparcamiento en el centro de Buenos Aires, $4,50. Un menú del día en un restaurante normalito en capital, $18. En Madrid te puede costar 13, 14, 15, con 2 platos, bebida y postre, y eso que ha subido bastante en los últimos años. Y claro, pequeño detalle, el salario mínimo en España hoy son casi 1.200 euros mensuales, en Argentina no llega a 300, la cuarta parte. El único milagro. Ahora, esto está atrasado porque hoy el salario está un poco más arriba en dólares, ¿no? Sí. Bueno, justamente esto es lo que hace insostenible este esquema. Digo, este esquema en algún momento va a necesitar algún cambio, pues no podemos ser tan caros en dólares. Claro. Es lo que hace justamente un tipo de cambio bajo, que claro, en el corto plazo es lindo, porque la inflación es un poco menor, porque los ingresos alcanzan un poco para más, pero si no es sostenible, en algún momento vamos a volver a tener un salto cambiario que genere inflación, que genere caída en los ingresos. Yo lo que quiero es que haya una desinflación perdurable, claro, no por poquito tiempo y que después vuelva a saltar.
Pero ¿a vos te parece que si el dólar no se acomoda hacia el alza, puede haber un repunte de los precios, de la inflación en pesos? A ver, no, mientras el tipo de cambio no pegue se un mueva, salto, claro. los precios van a estar bajando. Claro. No los precios, la inflación va a estar bajando. Exacto. Pero el problema es que el tipo de cambio no va a poder seguir siendo de este nivel. De acá a las elecciones seguramente sí, hasta fin de año quizás también, pero el año que viene en algún momento va a haber que hacer alguna corrección. Bien, ¿cuál sería el equilibrio para que la macroeconomía esté sana, más allá de todas las reformas que hay que hacer, que lo hablamos el otro día en CNN? ¿Cuál sería el equilibrio? Que el tipo de cambio esté en un nivel más alto mientras sigan bajando los precios y que los salarios se vayan acomodando en función de qué. Sí, a ver, el tipo de cambio es muy importante para ver cuántos dólares hay en la economía, Claro. ¿no? Y además porque nosotros pensamos en dólares. Claro, bueno, sobre todo por eso, además, porque al ahorrar en dólares, eso genera una exigencia mucho mayor a la economía en términos de moneda extranjera, ¿no? Entonces, lo que necesitamos nosotros es que nuestras exportaciones, o sea, los dólares genuinos que generamos sin endeudarnos, ¿no? Lo que entra por ventas de la Argentina. Exactamente. Sí. Financien lo que importamos, Bien. más como mínimo el pago de intereses de la deuda. Claro, que no salgan de las reservas hoy, sino que lo que exportamos generen el pago de las importaciones y de los intereses de la deuda. Claro, y después suponiendo que el capital lo podemos refinanciar, que hoy todavía no sucede, pero suponiendo Correcto. que en algún momento lo vamos a poder hacer. Eso de mínima. ¿Vos crees que eso puede pasar? Eso no está sucediendo hoy. No, Digo, ya hace sé, ya poquito sé. tuvimos... Y bueno, pero para que pase tiene que ser con un tipo de cambio más alto. Por más que tenga costos y nos duela, porque es no bajar la inflación tan rápido, la inflación la vamos a bajar de manera sostenible, pero lento. Claro. Y si lo queremos hacer muy rápido, seguramente en algún momento nos choquemos con un paredón. Bien. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, vos? no, que Dale. justamente quería hacer una consulta, como bien decía en el video, el tema de ropa. Porque mi hermana, por tema de trabajo, viajó a Miami y me trajo unas zapatillas Nike y $100, o sea, casi 110.000 pesos, pero muy buenas, que son una Jordan, voy a decir. Y Armani, 30.000 pesos, que eran $25. Claro. Y estamos hablando ¿Por qué de el primeras esquema- marcas, podés primeras decir por qué marcas. el esquema ya puede ser así y acá no? ¿Es tema impositivo únicamente? Bueno, ahí está el tema de las tarifas, ¿no? Claro. Que para ingresar indumentaria argentina tiene que pagar un impuesto que, como todo, tiene pros y tiene contras. Obviamente la contra es que pagamos muy cara la ropa. Después hay gente que trabaja de eso y que si bajamos las tarifas, estamos hablando de tarifas de importación, no confundir Sí, con porque tarifas. ni en la salada conseguís una remera de 30.000 pesos. Y estoy hablando de Armani. Sí, la salada es bastante competitiva. En Fundar tenemos un estudio bastante exhaustivo del sector textil. Claro, lo informal es competitivo. Claro. Y lo formal necesita protección. Lo que tenemos que lograr es justamente que lo formal sea competitivo, evidentemente. Claro, pues si no dejas a lo competitivo en la informalidad. Y eso no sería lógico para Claro. una economía sana, bien. Sí, o debería cerrar, ¿no? Que quizás entiendo. está peor, ¿no? Te entiendo. Ahora, esto que te dice Fran, yo el otro día lo estaba analizando, y yo creo que también el esquema del comercio internacional hizo que, por ejemplo, países como Estados Unidos o Chile, que son muy abiertos al comercio internacional, tengan la posibilidad de importar lo que quieren a cualquier lado, no importa el costo de producción de ese producto y o servicio, ¿no? Argentina Sí. durante mucho tiempo estuvo, o está todavía, bastante arancelada y bastante cerrada al comercio internacional. Entonces hoy vos dependés de productos que se hacen domésticamente, que probablemente tengan mucho valor agregado, porque me han dicho en otros países, Argentina tiene diseño de indumentaria único. En toda la región somos, creo que el único país que genera marcas propias de indumentaria. Después los otros países de México para acá no tienen piensen en marcas de Uruguay, de Chile, de Colombia. Piensen, Brasil tiene, pero fuera de Brasil, los otros países, ¿qué marcas exportan al mundo? Y Argentina tiene muchas marcas que le ha exportado al mundo, de ropa, digo, ¿no? Pero eso es otra cosa, digo, ¿por qué le cuesta tanto a Argentina producir un poco más económico? Y ahí yo no sé si el componente, vos que hiciste un informe en la salada, el componente es alquiler, es costo laboral, es impuestos, es todo. Sí, hay un poco de todo. Hoy tenemos un cóctel fulminante, ¿no? Porque uno dice, hay un costo impositivo muy elevado. Correcto. Cierto. Correcto. Hay cuestiones burocráticas, ¿no? Que para hacer trámites, abrir una empresa en Argentina lleva mucho tiempo, es costoso. Bien. Correcto. En eso, evidentemente, hay que trabajar. También hay un costo logístico muy alto. Transportar mercadería por adentro de Argentina es muy caro y
Y si no invertimos en infraestructura, Claro. va a ser más caro todavía y ahí perdemos competitividad. Claro. Financiarse en Argentina es caro. Tenemos un sector financiero muy chiquito que si lográs entrar, te cobra un interés muy alto. Todo esto son pérdidas de competitividad frente a el resto del mundo. Si a esto le sumamos tipo de cambio bajo, Sí. es un cóctel fulminante. Claro, lo que hay que empezar, no hay que empezar por el tipo de cambio bajo, que No. es Claro, mi hay que crítica empezar con del la gobierno reforma, actual. claro. Hay que empezar con lo otro y como resultado de eso, si tenemos un sistema tributario menos distorsivo, más progresivo, si logramos desburocratizar, tenemos más inversión en infraestructura, un sector financiero que va creciendo, naturalmente nos vamos a ser más competitivos y naturalmente el tipo de cambio va a ir yendo para abajo, que es lo que pasó en otros países de América Latina. Claro, vos no es que vos estás parado en que el tipo de cambio tiene que estar más alto, sino que decís que hoy con la ecuación como está, este tipo de cambio no te cierra con el Exacto, resto de los números. exacto. Si mañana las cosas, hay reformas estructurales de la economía y todo se ordena, si el tipo de cambio está en 1000, a vos no te preocupa. Exacto, y Ok, es ya te exactamente entendí. eso, y por eso el gobierno está constantemente intentando construir puentes hasta el momento en el que tengamos impuestos más bajos, por ejemplo. Bien. Y en realidad, claro, esos puentes fueron el FMI, el FMI hace poquito, el año pasado el blanqueo, ahora las medidas que anunciaron ayer. El problema es que para tender un puente tiene que haber una orilla del otro lado, ¿no? Porque si no el puente se cae a pedazos. Está bien lo que decís respecto de las medidas. Vos cuando quieras preguntar, métete. Sí, no, que le quería preguntar también el tema de las inversiones, que ya que metiste el tema. Sí. Más allá de lo de FMI, las inversiones importantes, que yo las únicas que estuve viendo fue la de Vaca Muerta, por ahora entró nada más que una sola inversión importante. ¿Crees que van a invertir más de afuera y demás cuando se empieza a regular un poco más? Sí, la verdad que en Vaca Muerta están invirtiendo bastante. El tema es que hay que hacer un salto de inversión importante para que se vea el resultado. No, Claro. y sobre todo para el potencial que tiene Vaca Muerta es enorme. Ya no tenemos déficit energético, comercial energético que antes teníamos, ahora tenemos superávit, pero de nuevo, insisto con lo mismo, un tipo de cambio muy bajo hace que todo lo que ganemos de Vaca Muerta nos lo gastemos en turismo. Y la verdad es que hoy la cuenta capital te dice eso. Exactamente. Que tenemos un déficit ahí. Exactamente, y tenemos mejores usos para esos Guido, dólares. en tus cálculos, ¿cuál sería un tipo de cambio de equilibrio? Para taparle la boca a algunos que están hablando ahí que ya me tienen un poquito cansada. Sí, Ahora me voy a ocupar de la audiencia. Intento no verlos demasiado. No bloqueen a nadie, nosotros somos democráticos, pero yo No, ahora me voy a ocupar de eso. Aparte, Dale, yo- discutir o No, intercambiar de porque ideas sería buenísimo. Acá el que no piense exactamente como quieren ellos, sos cuca o sos mileísta, ¿viste? No hay término medio. Y yo estoy prácticamente en el medio y le estoy preguntando a él que es el que sabe. O sea, por eso estoy acá. Me dice, ¿cómo no le dice nada? ¿Qué le quieren que le diga? Le estoy preguntando. ¿Cuál Bien. sería un tipo de cambio de equilibrio, según vos? Bueno, es que justamente depende. ¿Qué nivel de impuesto vamos a tener? Con el nivel de impuestos de ahora, el tipo de cambio de equilibrio es más alto. ¿1400? Bueno, podría ser. Bueno, Estaríamos chicos, en un nivel más cercano. ¿Sí? 1400 está dentro de la banda. Eso no es devaluar, gente. A ver si se callan la boca y entienden un poco cómo funciona la economía, ¿ok? Volvemos a la pregunta. Entonces, supongamos que tengamos un tipo de cambio más alto. Sí. Con las medidas que se tomaron ayer, el gobierno dice que probablemente el tipo de cambio se caiga y vaya al piso de la banda porque supuestamente, no sabemos cómo va a reaccionar el público, aparezcan dólares debajo del colchón o dólares que no estaban en el sistema. ¿Eso vos lo ves posible? ¿Te imaginás que eso puede pasar? A ver, sería un buen ejercicio preguntarle a la gente si con estas medidas va a sacar los dólares del colchón o no. Claro. Yo creo ¿Alguno que- de ustedes tiene dólares en el colchón? ¿Podemos hacer una encuesta, Juan? A ver si hay gente que tiene dólares en el colchón y está dispuesto a Bueno, invertirlos. me encantó en la conferencia cuando dijeron a Caputo si invertiría los dólares en el colchón de él y se reenojó. Es que no. La pregunta para mí tendría que haber sido, ¿ustedes invertirían en Argentina como las condiciones de dólares que van a poner? Esa sería la pregunta, ¿no? Si tiene dólares bajo No, el claro, colchón. porque están declarados justamente. Claro. Sí, por eso se enojó. Exactamente. No, Bueno, a mí me parece que los incentivos todavía no están no son dados. suficientes. Y no, digo, la verdad es que, a ver, quizás alguna otra persona tiene una experiencia distinta, pero yo personalmente no he sufrido mucho la burocracia en torno a la información que los bancos tienen que darle a la ARCA o a FIP o a quien sea. O alguna cosa que me han pedido alguna vez, que en alguna transacción, algún auto, alguna cosa, ¿de dónde sacaste la plata? Vendí un auto, a ver, mostrarme, tomé, te Claro. lo mostré. O Ya sea que está. para vos en ese sentido está bien. Como Sí. una desregulación de la A ver, fiscalización. es cierto que teníamos un umbral muy bajo, es decir, con operaciones muy chiquitas ya había que informar. Era un desastre. Pero ahora tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene un límite creo que de $10.000 por mes más o menos. Nosotros vamos a tener por encima de $40.000 por mes. O sea, nos fuimos de un extremo al otro, que es algo además bastante típico acá en Argentina. Claro. Nos vamos de un extremo al otro y nunca convergemos a un estándar internacional.
Bien, yo hablé ayer con el gobierno y una de mis preguntas fue esa, o sea, ¿cuál es la expectativa? Me dicen que la ventana temporal es infinita porque no tienen pensado una ventana temporal de 3 meses a ver si esto funciona, sino que está lanzado. El que quiera usar la posibilidad de volcar dólares tanto al mercado inmobiliario como a la compra de bienes, como también al mercado de capitales, lo puede hacer. Pero mi pregunta era, ¿cuál es el incentivo? Si vos sos un ahorrista que fuiste ahorrando dólares y los tenés guardados, quizás sentís que te estás desahorrando, estás desinvirtiendo lo que vos hiciste para juntarlos. ¿Por qué? Porque tu ingreso es en pesos y tu desembolso es en dólares. Y vos para poder recuperar dólares tenés que hacer otra vez toda la vuelta. Entonces me dicen, mirá, hay dos formas de verlo, porque tenés, por un lado, el sistema formal, que es el que cobra pesos, va al banco, a través del home banking o sin cepo, compra dólares, los ahorra, los invierte. Y después tenés un 50% de economía informal, que probablemente esa gente la junte y la guarde en la casa o en una caja de seguridad si la puede pagar, y los tiene por las dudas. ¿Qué pasaría si esa persona que hoy no la está usando en el sistema formal la empiece a usar porque dice, bueno, en lugar de tener la caja de seguridad, compro un departamento o me cambio la camioneta para trabajar porque si ahora lo hacía venía Arca o venía WIF o venía el banco. Ahora no me van a decir nada y entonces yo tengo mejores condiciones para trabajar y ganar más. Sí, a ver, esas personas también pueden, si no quieren especificarse, pueden ir con dólares al sistema financiero y hay un montón de empresas que emiten deuda en dólares, el mismo el sector público, y mantenerse en dólares con algún interés. No, insisto, no es recomendación de inversión, simplemente es una descripción de... Claro. Si empezamos el programa mostrando situación. Que si vos guardás los dólares perdés plata. No, eso seguro, y de hecho es un costo elevadísimo, ¿no? Sí. Que tenemos en Argentina por todos los dólares que hay fuera del sistema. A ver, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Es necesario que la agencia tributaria tenga información para fiscalizar. Obvio. Es necesario. Y esto le saca mucha información, le saca más de la que a mí me gustaría, ¿no? Digo, por ejemplo, el nuevo régimen, hay que ver cómo lo instrumentan, pero el nuevo régimen de ganancias que van el simplificado. El simplificado. No vamos a pedir ni patrimonio ni gastos. Pero ellos ya van a tener datos que te van a mostrar a vos lo que tenés que pagar a fin de año. Sí, pero eso en algún punto es así. Uno puede entrar a Arca y mostrar, uno ve una cosita que se llama nuestra parte de Arca. Sí, ya tienen un perfil tuyo. Lo que sabemos de vos. Sí, lo que sabemos de vos. Y eso lo tienen. Y está bien que así sea. Está bien, a ver, en otros lugares del mundo la agencia tributaria te dice, te toca pagar esto, y si no te gusta, rectificá. Cosa que es lo que dijeron ayer que va a ser acá. Ojalá sea así. Así es en Estados Unidos. Y vos después tenés que ir a hacer un descargo, si está mal hecho el cálculo, hacer tus números, presentarlo, y si no pagas a tiempo, te dan una prórroga, y si no vas, adentro. Exacto. Es así. ¿Cuál es el problema? Ahora, si este nuevo régimen de ganancias no hay que justificar los gastos, ¿no? Digo, ¿por qué uno quiere justificar gastos en ganancias? Porque cuanto más gastos mostrás, menos pagas de ganancias. Si no tengo que justificar los gastos que declaro, bueno, justifico más gastos, más de los que hice. Claro. Y el problema es que hoy, por ejemplo, para pagar menos impuestos, si voy a cargar nafta, necesito el ticket y después lo cargo en Arca. Sí. Eso blanquea toda la cadena. Exacto. Porque si yo pido factura, el comercio al que compro tiene que pedir factura a sus proveedores, y si se quita ese incentivo, en lugar de fomentar la formalidad, como se anunció ayer que apuntaba a eso, va a fomentar la informalidad. Sí, es una forma de verlo. Yo creo que el gobierno está apuntando no solamente a desregular la fiscalización, como dijeron ayer en la conferencia de prensa, sino también a tener una pecera más grande para pescar. Arca va a pescar en lugar de una pecera chiquita, una pecera grande. Porque si yo hoy tengo dinero escondido y lo vuelco al sistema, mañana voy a pagar impuestos por eso. ¿O se creen que no voy a pagar impuestos? Sí. A ver, el diagnóstico es compartido, hay que ampliar la pecera. El sector privado formal de la Argentina paga muchos impuestos, mucho más que en otros lugares del mundo. Exacto. Porque pero lo dijo Caputo, ¿no escuchaste cuando él dijo, yo pago mis impuestos y hoy somos pocos los que pagamos impuestos, quiero que seamos más los que pagamos impuestos, así yo pago menos impuestos? Lo dijo él. Exactamente, pero parece que incentivar que la gente, que todos pidamos factura. Exacto. Y me parece, hay que ver de nuevo cómo se instrumenta, me parece que hay algún desincentivo a eso. Sí. Y lo mismo no cruzar patrimonio con ganancias. Exacto. Porque si yo gano 100 y gasté 50, entonces mi patrimonio tiene que haber aumentado 50.
Si no se cruzan esos datos, yo puedo decir, bueno, mi patrimonio aumentó 100, no tiene relación con mis ingresos, no tiene relación con mis gastos, y el problema es que perdemos capacidad de recaudar en impuestos que son buenos, impuestos a las ganancias, impuestos al patrimonio son buenos impuestos, son menos distorsivos, son más progresivos, y nos perdemos esa oportunidad. Y el tema de impositivos, por ejemplo, ¿por qué una pyme, que es casi el 80% de crea genuino empleo en la Argentina, paga el mismo impuesto que Coca-Cola o marcas muy importantes a nivel internacional o multinacionales que si quieren se van y no les mueve la aguja? Sí, bueno, hay bastantes regímenes especiales por tamaño de empresas. El problema de que las empresas chicas paguen mucho menos es que no quieren crecer para no tener que pagar más. Entonces hay que dejar que si quieren crecer, que crezcan y no penalizarlas fiscalmente cuando crecen. Es muy complejo el tema el tema tributario, es sumamente complejo. De hecho, en Fundar tenemos una propuesta de reforma tributaria integral de impuestos nacionales y también de impuestos subnacionales, que lo vimos con integralidad, porque todos los impuestos te afectan todos. Tocás el IVA, te afecta ganancias, tocás ganancias, te afecta bienes personales, impuesto al cheque, retenciones hace que pagues menos de IVA, de ganancias, de ingresos brutos. Entonces, tocas una cosa y te toca todas las otras. Hay que mirarlo en su conjunto. ¿Y el super IVA? ¿Qué va a pasar con el super IVA? Es una idea. Sí. A mí, personalmente, de nuevo, hasta ahora es un anuncio, es una declaración. Es un deseo, claro, de proyecto, ¿no? Hasta ahora es una declaración. Claramente uno de los impuestos malos que tiene Argentina es ingresos brutos. Pero el problema que tiene Argentina principalmente es que cobra mucho de impuesto indirecto. Indirecto es que cobra no a la persona directamente, sino al consumo como el IVA o ingresos brutos o a la exportación como retenciones. Tenemos que cobrar más impuestos directos. Y el super IVA lo que hace es volver a concentrar el sistema tributario de nuevo en impuestos indirectos. Digo, para tener una idea, 6 de cada 10 pesos que recauda Arca son impuestos indirectos, cuando en Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, ese porcentaje es menos del 40%. Claro. ¿Y crees que van a bajar el tema de algunas provincias el IVA o lo van a aumentar a la máxima expresión, que era el 35%, que es lo que se estaba hablando? Bueno, hay algunos cálculos ahí que muestran que para compensar todo lo que recibe provincias como Formosa, por ejemplo, de IVA y de ingresos brutos, de IVA recibe a través de la coparticipación, Formosa debería poner un IVA del 80%, o sea, es una locura, eso es impracticable. En cambio, provincia de Buenos Aires, con 28 estaría bien. Entonces algunos dicen, bueno, que provincia de Buenos Aires cobre 30 y una parte le pase a Formosa. Bueno, pero eso ya tenemos la coparticipación para eso. Es un caos. Pero ¿no crees que puede llegar a pasar que todo el mundo vayan a las provincias que paguen menos y van a... Bueno, va a ser una competencia tributaria entre provincias. Formosa, ¿cómo va a competir? Si no... Pero todas las provincias tienen una forma de competir económicamente. El tema es que se desarrolle, ¿no? Pero cuidado, porque hay provincias que tienen regalías por los recursos del suelo. Neuquén hoy tiene un montón de recursos. Entonces, el problema que te genera ahí es que una provincia como Neuquén, que tiene las regalías, va a tener capacidad de cobrar menos IVA. Entonces, Neuquén no solo va a tener las actividades de hidrocarburos, sino también otras actividades porque paga menos IVA. Y ya tenemos un país sumamente desigual en términos regionales, ¿no? Digo, hay un estudio ahí de la OECD que muestra que somos el tercer país más desigual en términos regionales, sí, 15 millones después de Rusia y Eslovaquia. 15 millones en Buenos Aires. ¿Por qué la gente no se va más a Formosa, Córdoba u otras provincias para desarrollar? Volvamos al tema de las provincias y no tanto a la coparticipación, sino a los ingresos brutos. Hoy, cuando mirás el mapa de los ingresos brutos, te enterás qué paga cada ciudadano en función de dónde se produce el producto, porque eso se ensambla dentro de la cadena de precios, o sea, del eslabón de precios. Si el producto sale de por ejemplo, La Rioja tiene plantas de indumentaria deportiva, ¿no? Un buzo de Puma hoy se fabrica en La Rioja. Cuando llega a Buenos Aires tiene los ingresos brutos de La Rioja y los ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos tenés un impuesto en cascada que se le agrega al precio de producción más el precio final del mostrador. Sí. Si esos impuestos no existiesen, nosotros pagaríamos ese uso más barato hoy en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar donde se venda. Porque si en lugar de venderlo acá, que por ejemplo el ingreso bruto está en 5, se vende en otra provincia que está en 7, encima lo pagas más caro en el interior con ingresos menores, promedio por la población. Entonces, ¿no sería mejor que en la reforma tributaria haya como un cero ingresos brutos y una mejora en los impuestos federales, o que cada provincia, digo yo, porque el gobierno quiere hacer esto, que cada provincia administre sus propios recursos, sus propios ingresos? Bueno, hoy hay competencia entre las provincias en ingresos brutos. De hecho, hay provincias que cobran alícuotas mucho más altas y otras más bajas. Entonces, esa competencia ya existe.
Nosotros en nuestra propuesta de reforma tributaria proponemos que ingresos brutos se limite al comercio. No lo paga ni actividad primaria ni actividad secundaria. O sea, ni agropecuario, bueno, hidrocarburos también, minería, etcétera, no paga, tampoco industria. Queda limitado al comercio. Eso lo que hace es un impuesto mucho menos distorsivo, porque lo pagan menos eslabones, entonces el efecto cascada, que llamamos el efecto cascada, es cómo se va acumulando de eslabón en eslabón el pago. Los eslabones, un montón, los eliminás, no pagan más el impuesto. Entonces te reduce mucho el impuesto, la cascada del impuesto, y no tiene tanto costo en términos de resignación de recaudación. Claro. Nosotros planteamos una manera de compensar eso. Bien. Vos me dijiste que en Fundar hicieron un estudio sobre la salada, por ejemplo, que acá es un tema muy sensible, el tema de la indumentaria. De hecho, vos recién, Fran, me preguntabas por qué yo en Miami pago tanto y acá se cobran tanto. ¿Qué encontraron ahí? A ver, sí, no es exclusivamente la salada, es del sector textil en general. Ok. Lo que se encontró en ese estudio es que hay segmentos de la industria textil argentina que es competitiva y que no requiere de la protección que hoy tiene. Okay. Hay segmentos competitivos, vos lo decías, hay empresas argentinas que exportan. Pero lo veo, o sea, si vos te vas de viaje a cualquier país de Europa o incluso en Estados Unidos, ves marcas argentinas que no tienen marcas, que no tienen otros países de la región. Exacto. Marcas de indumentaria, digo. Sí. Mientras que hay otros segmentos en donde no somos lamentablemente competitivos y en algunos no tenemos siquiera producción local. Claro. Y aún así en esos segmentos a veces hay aranceles a la importación. Entonces no tiene demasiado sentido porque ese arancel no está protegiendo ninguna producción, ningún empleo y sin embargo nos encarece a todos el precio. Exacto. Sin embargo, hay otros aranceles que sí podrían estar justificados porque hay producción local y quizás hay producción con potencial de ser competitiva al cabo de 5 años, por ejemplo. Lo importante es los regímenes de promoción y de paso también, si quieren, metemos el tema de Tierra del Fuego. Bueno, a ver, ¿qué pensás de esa medida que se está por tomar en función de cambio de régimen? Los regímenes de promoción no pueden ser eternos. No pueden durar 50 años. Entonces, uno podría pensar, volviendo un poco al textil, bueno, te pongo este arancel, te lo mantengo durante 3 años, a los 3 años te lo bajo un poquito, a los 8 años te lo bajo al mínimo y a los 10 años ya no tenés más. Exacto. Tenés 10 años para ser competitivo y si no lo lograste, bueno, problema tuyo. Bueno, esto lo dice Acemoglu en uno de sus papers que después se convirtió en un libro, ¿no? Sí. Que comparaba a Corea del Sur con Argentina en los 60, que estaban en el mismo nivel de desarrollo. Sí. Y hoy Corea del Sur es casi una potencia porque se dio el lujo de desarrollar compañías que compiten con el mundo. Y Argentina todavía está esperando que le promocionen las empresas que producen algo. Sí. Sí, nosotros tenemos muy buen vínculo con Ha-Joon Chang, que es un economista coreano, que ha venido acá a la Argentina, lo invitamos desde Fundar, que fue muy interesante el intercambio. En particular, con respecto a Tierra del Fuego, es cierto que el régimen es muy caro, el régimen tiene ya 50 años y está prorrogado por no sé cuántas décadas más. También es cierto que hay que proteger a los empleos, con lo cual el estudio que hace Fundar específicamente de Tierra del Fuego plantea una quita gradual de los beneficios fiscales al mismo tiempo que se fomenta actividades que sí se pueden desarrollar en la isla justamente para no despoblarla, para no desproteger a las familias. Las medidas que tomaron el gobierno, por un lado, van en la dirección correcta porque le quita parte de esa protección excesiva que tiene, pero le falta la otra pata, que es, bueno, ok, si no vamos a tener esto, hagamos algo, generemos alguna otra cosa para que esas familias puedan relocalizarse y que la isla no quede despoblada. Claro, ese es un tema ya estratégico. Ahí Carlos Enríquez Pérez dice, ya hace 80 años que son competitivos, que no son competitivos. Justamente, eso es lo que estamos diciendo. Exacto. O sea, estamos protegiendo empresas que nunca se desarrollaron porque tienen la protección estatal histórica. Y esto debería haberse cortado a los 20 años, no a los 80. Sí, y además hay algo interesante, un dato de color, que una de las protecciones principales de Tierra del Fuego es que cuando uno importa el kit de celulares, que son todos los mismos componentes que tiene un celular, pero desmembrados, cuesta lo mismo que el celular terminado. Eso es terrible. Entonces, ese dato es terrible. Ahora, si traes el celular terminado, pagas IVA, y si traes el kit, no. Claro. No. Ahora, porque el régimen lo exige de esa manera, ¿no? Exactamente. Pero el IVA fue subiendo. ¿Ah, sí? Y bueno, claro, porque en un momento teníamos 15% de IVA, después 18, después 21. Claro, antes era menos todavía. Entonces, y el régimen tiene 50 años, con lo cual, indirectamente, cada aumento de IVA fue una protección adicional para el régimen. Claro.
Entonces, y nunca hubo una compensación de, bueno, como aumentamos el IVA, siempre fue a más. Déjame hacerle esta pregunta. Me acuerdo que en el 2016 aproximadamente surgió un tema de promoción laboral en el interior. ¿Por qué? Porque había empresas que estaban tratando de salir a flote, sobre todo en la industria la agroindustria, y no encontraban personal calificado. Entonces, por ejemplo, uno que tenía un desarrollo en Santiago del Estero iba a las provincias linderas porque en su provincia no había gente que buscara trabajo y no migraban de lugar, o sea, de un lugar a otro. Antes de que yo naciera, yo recuerdo que mis padres se mudaron de ciudad para conseguir un mejor trabajo o una mejor posición laboral porque eran profesionales. Hoy no pasa eso en Argentina. ¿Por qué no pasa esto de, por ejemplo, te lo digo por lo que pasa en Tierra del Fuego? La gente que está en Tierra del Fuego migró porque le dieron trabajo en estas industrias. Sí. Si no es sustentable el régimen, es posible que esa gente tenga que buscar trabajo en otros lugares del país o incluso buscar en otro segmento de la economía, porque esas mismas empresas que fabrican electrónica fabrican otras cosas o tienen otros sectores, están en otros sectores de la economía, por ejemplo, satélites, por ejemplo, autopartes, por ejemplo, pesca, ¿no? Bueno, entonces digo, ¿por qué el público cuando se empieza a quedar sin trabajo en un sector no busca un paralelismo con otra industria o con otro lugar geográfico? ¿Qué pasa en la Argentina que no hay movilidad laboral? Bueno, a ver, eso es la respuesta es muy amplia porque tiene muchas aristas, ¿no? Primero, tema educativo, ¿no? Digo, para que haya movilidad laboral necesitamos gente bien formada, ¿no? Digo, porque hay saltos de capacidad, quizás de un trabajo a otro necesitas diferentes capacidades. Y si no tenés una buena formación de base, a la persona quizás le es más difícil adquirir los nuevos conocimientos. Con lo cual, la educación es fundamental, ¿no? Eso es casi una obviedad. Y de hecho está demostrado que la movilidad social es mucho mayor cuando hay un piso de calidad educativa determinado. ¿Ah, sí? Exactamente. No sabía esa regla. Mirá. Y de hecho tenemos también estoy haciendo mucho autobombo, pero tenemos otro estudio en Fundarle movilidad social y en particular mostrando la importancia de la educación pública. También la salud, pero porque fíjate una cosa, y acá además lo podemos relacionar con el tema de la coparticipación. Sí. ¿Por qué es necesario que todas las provincias tengan un mínimo de prestación de bienes públicos, de salud, educación, conectividad, etcétera? Sí. Porque si no, el incentivo es ir a las provincias que... Claro. Y de superpoblar provincias que le dan servicio respecto de otras que no tienen. Pero es ineficiente además, porque no hay ninguna duda que las provincias que hoy están en peores condiciones para proveer esos servicios tienen potencial productivo o tienen realmente producción que si de pronto no ofrecen buenos servicios de salud o educación, la gente se va. Y esas actividades se terminan cayendo. Como criterio general, todo lo que se puede producir en la Argentina, tenemos que producirlo en la Argentina. No podemos darnos el lujo de, hay algo en lo que somos buenos haciendo, no lo hacemos más porque no hay un buen colegio o un buen hospital cerca de esa economía regional. Bien, ahí alguien dice, Tierra del Fuego se tiene que reinventar y no a costa de los argentinos. Capaz con Z, le digo, se le enfría la cabeza que no les da una idea, vamos, no jodan, dice. Nadie está defendiendo Tierra del Fuego acá. O sea, no escucharon el programa nada desde que empezamos, pero bueno, sigamos con además, le invitaría a que lean es público. Está a ver, ¿dónde lo pueden buscar el informe? Fund.ar. Buscan todos los trabajos que hicieron económicos, ¿no? Sí, si ponen Fundar Tierra del Fuego les va a aparecer, digo, en un buscador. Y ahí hay una propuesta de reconversión productiva. No es una propuesta de eliminemos el régimen y dejemos a la gente a la deriva. Y tampoco es cuesta muy caro, entonces lo dejamos de hacer y listo. Justamente. No, y además, te voy a decir una cosa. Yo estuve en una reunión en la que participaron varias personas del gabinete y lo que piensa el gobierno es que el continente se tiene que parecer más a Tierra del Fuego que Tierra del Fuego al continente. Es decir, para ellos el modelo de bajos impuestos, y yo lo digo subsidiado porque es lo que pasa hoy, pero en realidad ellos se imaginan impuestos bajos y mucha producción con exportación abierta, porque es una zona franca. O sea, nosotros para traer teléfonos de Tierra del Fuego importamos. Argentina, menos Tierra del Fuego, le importa Tierra del Fuego. Bueno, el gobierno piensa eso. Ustedes creerán o no, pero yo cuando voy a Casa Rosada, esta es la información que me dan. O sea, no creo que derrumben el sistema y el régimen como está. Lo van a querer reconvertir, como está diciendo Guido.
sea, no me imagino que lleguen de baja. Lo que pasa es que ahora hay una discusión más política que tiene que ver con el gobernador que tiene una extracción sindical. Sí, bueno, hablando de eso, en colación a lo que le has preguntado, te voy a hacer una pregunta más allá del tema impositivo. Sí. Yo también trabajo, y le mando un saludo a Ospes, que también trabajo en la parte sindical de la parte o la obra social. Sí. ¿Qué pasa? En la tema de paritarias se habló mucho de dar un ingreso de 20% más en paritarias de Patagonia para abajo. ¿Por qué hoy en día se sigue hablando de más paritarias para las personas de la Patagonia o la parte de Tierra del Fuego, más allá de lo impositivo? O sea, tienen menos impuestos, pero cada vez le están pagando más salario a las personas. Que me parece costo de vida otra vez. Que a ver, me parece buenísimo para mí que le paguen 100% más, pero ¿por qué esa diferencia de una persona que trabaja en Capital, Buenos Aires o Formosa gana menos por el tema territorial? Mira, habría que ir caso por caso. Existe la posibilidad de que, si son zonas un poco inhóspitas o muy frías o alguna cosa, que la empresa tenga actividad ahí, por ejemplo, una petrolera que tiene donde está el pozo de petróleo. Entonces, bueno, si te vas a vivir ahí, te doy un plus porque... Eso pasa. Porque eso no, pasa en no hay Neuquén, nadie, por ejemplo. no hay mucha gente que quiere ir a vivir ahí. Eso, obviamente, es una decisión más bien empresarial, que bueno, después obviamente... Es el sector privado el que hace eso. Entra dentro de una discusión salarial, sindical, con las empresas también. Sí es cierto que hay... Que también paga menos de impuesto a las ganancias, ya que estamos. Exacto. Bueno, pero si equilibramos todo lo que sigue impositivo y encima pagan un salario peor, se va directamente, la gente va a volar de ahí. Bueno, eso es un la verdad punto. que si uno mira, la pobreza es muy baja en todo lo que es Patagonia, es de las regiones que menos pobreza tiene en Argentina, los salarios son bastante buenos, la informalidad es menor también. Hay menos gente en también. esa región, es cierto, pero entonces la pregunta es, ¿hay que darle beneficio impositivo a una región que está relativamente mejor que las otras? Esa es una pregunta. Y además cuando ya empezás a meter exenciones impositivas, nosotros en nuestra propuesta proponemos minimizar todo tipo de excepciones, exenciones, alícuotas diferenciadas, pues se te empieza a armar un lío bárbaro. Nosotros contabilizamos hasta 38 alícuotas diferentes de contribuciones patronales. No, es terrible. Entonces, hay que simplificar todo eso. Por eso la reforma tributaria. Hay alguien que dice ahí que es de San Martín. Mira, dice, soy de San Martín de los Andes, quieren que les muestre los costos, pago 60% más que todo en Cava. Y sí, tener internet en tu casa debe ser el doble. Pagar el gas, viste que no tienen gas natural, o sea, pagan gas en chancha o licuado en tubos, es carísimo. Tengo una amiga que tiene una casa en San Martín que paga, creo que por mes, 10.000 pesos, por semana, 10.000 pesos, porque cambia cada vez en invierno como la mega garrafa, no sé cómo se llama. Entonces, claramente, por eso tienen, como vos decís, un extra. Y otra cosa que pasa, perdón, estoy mal de la voz, que por ejemplo, vos vas a Ushuaia y los taxistas y los transportistas que te llevan al hotel o he ido por trabajo y te cuentan que ellos tienen el calefactor de la casa, que tienen más de uno, con gas natural, prendido todo el año. Incluso en verano. ¿Por qué? Porque tienen el gas subsidiado. Entonces, como no lo tienen que pagar al costo, a lo que vale... Sí, ahí hay varias cuestiones. Yo me imagino que alguien que trabaja en Añelo bueno, Añelo es muy chiquitito, pero a un neuquino que no tiene gas de red y le da bronca. Digo, acá producimos prácticamente todo el gas de la Argentina y no me pueden traer un tubo para que yo pague el gas a precio igual que Capital Federal, por ejemplo. Si eso no hay ninguna duda, eso se soluciona con inversión en infraestructura. Digo, por eso la importancia de la inversión en infraestructura. Bueno, lo que estuvo pasando en Neuquén, está bueno el ejemplo, Danielo, es que mucha de la infraestructura la hicieron las petroleras. No la hizo el Estado. ¿Por qué? Porque las petroleras están interesadas en que eso se desarrolle para seguir produciendo ahí o extrayendo de ahí. Sí, el tema de Añelo es que es un caso muy paradigmático que está sobre un yacimiento una mina de oro negro. Claro, impresionante. Entonces ahí hay mucho incentivo a que el sector privado pueda suplir al sector público. Lo digo con el gasoducto. Exactamente, pero en otros lugares no. Digo, son poquitos los lugares en donde el sector privado está súper interesado en desarrollar, no sé, cloacas, por ejemplo. Claro. Entonces, mira, Patán dice, sí, tienen razón, pero ¿por qué no se quejan con el gobernador? Bueno, creo que también ese es un tema, porque cuando nos quejamos de los impuestos siempre es el Poder Ejecutivo y nunca las gobernaciones. Y son los gobernadores los que cobran ingresos brutos. Sí, y ahí el Poder Ejecutivo no tiene potestad para cambiar eso, salvo una reforma. No, justamente por eso también el SuperIVA necesita acuerdo con la provincia, ¿no? Exacto. Pero las empresas se quejan mucho con los gobiernos provinciales, pues justamente uno de los impuestos que más les cuesta es ingresos brutos y en particular los regímenes de retención. De pronto te retienen y no te toca pagar, entonces te toca un saldo a favor que no puedes recuperar. Es un problemón. Es un problemón. Todo eso, de nuevo,
se soluciona con coordinación, no con competencia. Okay. Porque si vos competís entre provincias, si la empresa de la provincia de al lado tiene que pasar la producción por tu provincia que no produce, la fajo con ingresos brutos igual, bueno, o con super IVA o con lo que sea. No, aparte el capital hundido ya está ahí. Si yo me puse una planta de ensamblado de autos, de pickups en Rosario, ¿cómo hago para mudarme a Santa Fe, ciudad, o incluso a Córdoba, que es otra provincia? Sí, yo ya hundí el capital ahí. Sí, pero no solo eso. Si vos transportás la pick-up de Rosario a Capital Federal, tiene que pasar por Buenos Aires. Sí. Y Buenos Aires te puede cobrar impuestos por eso. ¿Te cobra? Bueno, te ya cobra. está, pero por eso, para claro. que no te cobre, no podés competir. Porque Buenos Aires dice, bueno, ¿qué incentivo tengo si ya no produce en mi provincia? Claro. La fajo porque no produce en mi provincia. Claro. Que venga a producir en mi provincia, entonces lo que le retengo lo va a poder desgravar. Se soluciona con coordinación de nuevo. Es ineludible la coordinación, ¿no? Esta competencia, esta idea de que compiten las provincias y entonces zafamos de coordinar, es falsa. Sí, entiendo. Y también es difícil la negociación, porque si vos le preguntás al Estado Nacional en este momento, pero ha pasado en otros gobiernos, ¿cómo haces para hacer una reducción de impuestos a nivel coordinado, por ejemplo? Y las provincias a veces se resisten porque vos sabés que más de la mitad de las provincias tienen más del 50% de las personas trabajando para el Estado. Entonces, así como el gobierno nacional se tiene que ocupar de las jubilaciones, porque de alguna manera financia parte con el gasto eso, las provincias financian con su gasto el empleo, que también tiene que cambiar eso. Sí, es cierto, y insisto con lo mismo, para mí eso se resuelve coordinando. Tenemos las experiencias de los consensos fiscales, claro, que lamentablemente se interrumpieron, y en particular en ningún consenso fiscal hubo un organismo de ejecución, se llama, es decir, alguien que si una provincia no cumple, la penaliza. Ah, ok. Pero cuando no cumplen las provincias, ¿Y no cuál pasa podría nada. ser un organismo de ejecución? O sea, un vedor. Bueno, hoy tenemos la CFI, se llama, que es lo que más se le parece a eso, pero le faltan, no es problema de los funcionarios de la CFI, sino problema de la institucionalidad y las capacidades que le dieron a ese organismo. Debería haber una institucionalidad mejor de coordinación provincial, nacional, para justamente que tenga este poder de control de que si una provincia no cumple con lo que pactó, tenga alguna penalidad. Sí, es difícil. Pero es coordinación, no es competencia. Bien, ¿y qué te parece a vos que el trabajo que está haciendo el Banco Central, volviendo al tema monetario? Bueno, como todo, hay algunas cosas que me parecen bien, y de hecho... Esto de desendeudarse, de limpiar la hoja de balance. Sí, a ver, ahí, bueno, a mí me gusta mirar el Banco Central y el Tesoro. El Tesoro sería... O sea, la coordinación con el Tesoro. El Ministerio de Economía al mismo tiempo, pero no nos sirve limpiar la hoja de balance del Banco Central si el Ministerio de Economía queda deteriorado, ¿no? Lo que tenemos que mejorar los dos al mismo tiempo. O sea, el nivel de deuda, decís vos. Exactamente. A mí me parece bien el equilibrio presupuestario, es necesario para bajar la inflación. Me parece bien haber limitado mucho el financiamiento monetario del déficit fiscal. Me parece bien relajar fuertemente todas las restricciones que operaban sobre la compraventa de dólares, ¿no? El cepo, que está bastante relajado para personas físicas, todavía no tanto para empresas. Entiendo que el año que viene ya estaría más relajado para empresas. Me parece bien todo eso. Vuelvo a lo que hablábamos al principio, le falta un tipo de cambio sostenible, porque mientras el tipo de cambio sea tan bajo, mientras seamos tan caros en dólares y sea más barato ir a Florianópolis que a Mar del Plata, vamos a tener un problema, porque en algún momento va a revertirse esa situación y cuando se revierta la inflación va a volver a subir, el nivel de actividad va a volver a bajar y vamos a volver a tener un ciclo recesivo. Bien, ahí alguien preguntó algo que me lo perdí. ¿Dónde está? Porque dice, ¿el ajuste qué le parece? El ajuste fiscal debe ser. A ver, Estoy buscando las preguntas, por eso tardo. La flotación, ¿qué te parece la flotación y el ajuste fiscal? Que haya flotación. La flotación me parece bien, tiene que haber una flotación, lo que llamamos administrada, es decir, si tenemos una economía bimonetaria y la tenemos, y hay algunos contratos que hacemos en pesos y otros en dólares, correcto. Todos conocemos a alguien o tenemos nosotros mismos un alquiler en hoy dólares. los alquileres se pueden pactar en dólares, así que sí. Si el tipo de cambio de pronto sube mucho, baja mucho, o se beneficia o se perjudica tanto el propietario como quien alquila. Sí. Y eso rompe contratos y al romperse algún contrato de esos, una familia se tiene que mudar cuando en otras circunstancias no se mudaría. Con lo cual, y eso es un ejemplo nomás, ¿no?
La flotación está bien, pero hay que evitar las apreciaciones excesivas como la que tenemos ahora. Sí. Yo hoy recomendaría que el Banco Central compre dólares, que tiene la posibilidad de hacerlo dentro de las bandas, Sí. justamente para acumular reservas, acercarnos a la meta del FMI. Sí, eso dice el 90% de los economistas. Y después, si el tipo de cambio va a volver en el segundo semestre a 1.200, 1.250 seguro, bueno, ¿por qué no tenerlo hoy en ese nivel acumulando reservas? ¿Por qué lo tenemos que tener en 1.150 o menos? Tengo la respuesta también. Sí, ¿Por qué? Yo creo que también. Un tema electoral. Pero pero no, porque vos fíjate que hay gente que con el ingreso en dólares tenía un mejor pasar económico y con el dólar bajo no le conviene. Sí, pero Vos decís que son los menos. Las personas que tienen ingresos en dólares, efectivamente, ¿Y dólares crocantes. ¿Vos decís son que poquitos. es positivo para la sociedad que el dólar esté bajo? Yo no sé si, no estoy tan segura. No, yo digo que en el corto plazo No, porque decís porque es un tema electoral. Quiero entender esa lógica. Bueno, pero justamente, si vos tenés un tipo de cambio muy bajo, Sí. a corto plazo, mientras te dure ese tipo de cambio bajo, la inflación va a ser menor y los ingresos van a ser más altos. Pero pará, hubo un salto del tipo de cambio cuando salimos del cepo y según lo que yo vi en los números, no hubo pass-through, no hubo lo que se llama traslado a precios. Sí, porque por un lado lo diseñaron muy bien el Ministerio de Economía con el Banco Central, hizo un muy buen diseño de la salida del cepo, eso por un lado, Sí. que generó que la devaluación sea chiquita y Sí. se disipe rápidamente. Bien. Hubo más inflación en marzo, hubo Exacto. muchas empresas adelantándose a la devaluación Eso es futura, verdad. que no sabían cuánto iba a ser. Y, Eso es bueno, verdad. después en abril Sin la saber que inflación íbamos a bajó. salir del cepo, pero abril Bueno, y pero mayo ya están dando una inflación en declive. Ya se veía venir que iba a salir, no sé si salir del cepo, pero sí que iba a haber algún cambio de régimen, porque el Banco Central ese mes perdió más de 3.000 millones de dólares. Sí. Entonces, eso es lo que va a pasar, va a volver a pasar después de las elecciones si no hacemos ningún ajuste antes. Claro. Vamos a empezar a perder dólares a un nivel que no va a ser sostenible y va a haber que hacer algún ajuste de este tipo. O no, o el tipo de cambio se va al techo de la banda y entonces ahí no lo tenés que hacer. Bueno, pero ahí perdés dólares, porque tenés que ir a sostenerlo o vuelve la inflación, recesión y caen los ingresos. Con lo cual, Sí. un tipo de cambio bajo te da rédito en el corto plazo, Sí. de acá a las elecciones. Sí. Pero en algún momento va a haber que hacer las modificaciones. Y después de las elecciones, el tipo de cambio sube, vuelve a subir la inflación y los ingresos vuelven a caer. Si hoy tuviéramos un tipo de cambio más alto, la baja de la inflación sería menos rápida, la Sí. recuperación de los ingresos sería menos rápida, pero sería más sostenible. O sea, sería más de largo plazo. Y yo quiero que sea algo de largo plazo. Ya estamos un poco cansados de vivir en el corto plazo, ¿no? Sí. Vivimos con los planes platita, Mirá, yo no estoy en condiciones de recontraargumentarte porque estoy viendo un programa que nunca vi en mi vida. O sea que a mí ya me taparon la boca más de una vez con cosas que el gobierno dijo que iban a pasar y pasaron, haciendo, por ejemplo, haciendo un plan de estabilización contraintuitivo, bajando la tasa, por ejemplo, cuando yo hubiera dicho, ¿cómo vas a bajar la tasa para poder lograr que la gente se quede, tenga demanda de pesos? Y pasó, o sea, yo en este momento es wait and see, y creo que hay muchos economistas que están en la misma. También entiendo que hay muchos que están viendo con los números en la mesa otra cosa y es válido, por eso también te doy el micrófono, porque Sí. quiero escucharte. A ver, efectivamente, la situación de diciembre de 2023 era sumamente compleja, muy compleja, y por eso el gobierno no hizo prácticamente ninguna de las propuestas de campaña. Exacto. No dolarizó, no unificó No podía. el primer día. No había dólares, ¿no? Eso es algo que además No lo podía hacer, claro. veníamos diciendo bastante. La dolarización es indeseable. Yo estoy en contra de la dolarización, pero más allá de eso, era imposible. No hay dólares. Si no hay dólares hoy, menos había dólares en ese momento. Justo el tema de la tasa es algo que sí se venía mencionando. De hecho, fue una discusión que se hizo bastante pública entre Martín Guzmán y Sergio Massa. De acuerdo. Martín Guzmán quería una tasa más baja justamente para que la emisión endógena de las Sí. LELIQ sea menor, y Sergio Massa decidió subir la tasa justamente para fomentar el ahorro en De pesos. acuerdo. Con lo cual, en este caso, Caputo estaba más o menos de acuerdo con Martín Guzmán, ¿no? Por Sí. más que nos llame la atención, digo que Sí. muchas veces pasa esto, ¿no? No hay que Bueno, es economía, no es ideología. Iba a decir, no podemos demonizar los instrumentos. No Está podemos bien. decir tasa alta es de un partido político, tasa baja de otro partido político. Lo mismo tipo de cambio alto, bajo, retenciones, sí, Sí. retenciones, no. Un montón de cosas. Es como, bueno, depende del momento, depende del contexto. Bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias Guido, gracias Fran. Muchas gracias por invitarme. ¿Resultado de la encuesta cuál dio? Dale, que nos tenemos que ir. 87 dice que invertiría los dólares en el canchón y 12 que no lo haría. Bueno, Yo le sacaría el invertirías por
invertirás. Bueno, es verdad. Pero bueno, ojalá hay que ver sea. si donde pones el like o donde pones es real, ¿no? Ojalá También. sí sea, y voy a decir lo mismo que dijo Caputo, pidan factura. Claro, Pidan porque factura. es la forma de formalizar. Gracias por venir a los dos, Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes en Argenplata. Buen fin de semana. Seguinos en @Neuramedia. Encontranos en todos lados.